Ok. Ok. Seguimos con las 7 columnas de CN. We continue with the 7 pillars of CN, Y hoy vamos a conversar and today we're going to sobre talk un tema que nos apasiona mucho. about a topic that passionates us very much. Y es nuestro valor, es nuestro cuarto valor de hecho. It is our 4th value. La semana que viene veremos el tercero. Next week we're going to see the 3rd Pero value. vamos a ver el cuarto, que es hacer discípulos es nuestro propósito. Which is making disciples is our purpose. Y lo vamos a hacer un poquito diferente. Hoy vamos a estar hablando un poquito distinto. We're going to do it a little bit different. Pero el tema se llama, o le quise poner, le pusimos, la misión de Jesús de hacer discípulos. And the topic is going to be the mission of Jesus to make disciples. Bueno, para los que no me conozcan, aunque Vladi lo mencionó, yo soy Jorge Hernández, y esta hermosa mujer es mi esposa Livia. For those who don't know us, I am Jorge, and this beautiful, amazing woman is my wife, Livia. Sí, es amazingsísima. Ella habla mucho mejor inglés que yo el español. Así que, She speaks better English than me in Spanish. entonces, hoy vamos a hablar de la misión de Jesús de hacer discípulos. So today we're going to be talking about Y about antes de Jesus' nada, mission to make disciples. yes. Perdón, es que no siempre tengo a alguien hablando en lenguas al lado. I don't always have someone speaking in tongues next to me. Antes que nada, vamos a ponernos en contexto. ¿Ok? Porque hacer discípulos hoy en día Let's get into context, because making disciples nowadays, no es exactamente como en la época de Jesús. it's not exactly like it was in Jesus' days. En el judaísmo del primer siglo, la relación entre el maestro y el alumno, o el rabino, como se le conocía, y el discípulo, In the first century Judaism, the relationship between a teacher and the disciple era algo bien transformador, bien intenso. was something very intense and transformational. Y no era ni la sombra de lo que es hoy en día, ¿no? And it was nothing like it is today. Sí. El sistema educativo moderno tú vas a clases o escuchas clases. The educational system now, you go to class, you listen to the class, Sí, asistes por algunas horas y luego vas a tu casa. and then you go home. En la época de Jesús no era así. In Jesus' time, it was No se, not like that. no se trataba de aprender It was not about learning lo que el maestro te enseñaba. what the teacher taught you. Se trataba de ser como el maestro. It was about being like the master. Convertirte en ese maestro. It was about becoming that master. Hoy en día el alumno o el discípulo busca adquirir la información, Today, the student looks to receive the information, pero en esa época no era solo memorizarlo, sino aprender cómo el maestro interpretaba y cómo lo vivía but in those days, it was esos about conocimientos. learning how the teacher lived what he was teaching. Básicamente se enseñaba la ley, la Torá, They were taught the law, the Torah, y si el maestro era considerado una persona que estaba muy cerca de Dios, and if the master was considered a person that was next to God, ese discípulo quería quería convertirse en ese maestro para tener una relación con Dios. those disciples Similar. wanted to
be next to God to become like the master. El discipulado era un compromiso Discipleship was a compromise, de vida a total, commitment, a life commitment, profundo. profound life commitment. Los discípulos en algunos casos dejaban sus casas, sus trabajos, sus familias para viajar con el maestro. Left their homes, their families, their jobs to travel with the master. Y era una vida cotidiana. Ellos veían cómo el maestro enfrentaba cada situación de su vida. It was a day-to-day life. They saw how the master was living each part of what he was teaching. Cómo oraba, How they prayed, cómo trataba a los pobres, how they cómo treated the enfrentaba poor, las crisis, how they treated the cómo crisis, comía, how they ate, cómo se lavaban las manos. how they washed their hands. Para los judíos esto era todo un ritual. For Jews, washing their hands was a ritual. En fin, la teología no se enseñaba en un aula, sino era una observación permanente. Theology was not taught in a classroom, but it was an observation, a constant observation. Hoy en día la cosa ha cambiado un poco, Nowadays it has ha changed cambiado mucho. a lot. Hoy tenemos programas que Today we nos have programs ayudan a hacer el trabajo. that help us do the job. En algunos casos nos hacen el trabajo. Some cases they do the job for Y us. hasta, tristemente, hasta nos hacen las prédicas. And sadly, sometimes they prepare the sermons for us. La inteligencia artificial tiene 100 en teología. AI has 100% in theology. Sí. Pero bueno, vamos a seguir, no vamos a desviar. We're not going to get sidetracked. En la literatura de los rabinos había una instrucción que decía que tu casa sea un lugar de reunión para los sabios. Siéntate en el polvo de sus pies y bebe con avidez sus palabras. In the rabbi's literature, there was an instruction that said something like this: let your house be a meeting place for the wise. Sit in the dust of their feet and drink their words with eagerness. Cuando yo leí aquello, When I read that, dije, ¿qué es esto? I said, what's this? Pero en realidad lo que quieren decir es, aprende de los sabios todo cuanto sea posible y con gran dedicación. But what it really wants to say is, learn everything you possibly can from the wise and do it with great dedication. Mira, el sistema educativo de los judíos era bien riguroso, ¿no? Allí Jewish educational system was very strict. Allí los niños comenzaban a estudiar la ley, la Torá, Children began to learn the Torah, the law, a los 5 at años. 5 years of age. Sí, a los 5. At 5. En la sinagoga, In the synagogue. sí, no les daban una tablet ni un They didn't teléfono. get a tablet or a phone. Los ponían a estudiar la Torá. They studied the Y Torah. luego, And en then casa, les reforzaban ese at conocimiento. home, that was reinforced. Los niños a los 12, ya 13 años, ya tenían un conocimiento bien avanzado Kids at 12 had already an advanced knowledge of the law. de la ley. Sin embargo, a esa edad, la mayoría dejaba de estudiar, de hacer eso, y comenzaban a realizar el oficio de sus padres. But most of them at that age, they stopped studying the law and started dedicating their lives to their parents, to their father's job. Y solo aquellos que eran los mejores, los que resaltaban
And only the best, those that were like, eran los que continuaban estudiando. were those that continued studying the law. Ténganme paciencia que ya les voy a decir para dónde vamos con esto. Be patient with me that I'm already going to tell you where we're going. Sí, entonces el joven, cuando seguía estudiando, llegaba a cierta edad en que buscaba un rabino famoso. When the young man continued to study the law, they looked for a famous rabbi or teacher, Y or le master, preguntaba, ¿puedo seguirte? and they asked, "Can I follow you?" El rabino lo examinaba, le hacía preguntas sobre la Biblia o sobre la Torá. The rabbi would perform kind of a test to this student, ask questions about the law, Para evaluar si el joven tenía potencial para ser como él. to see if that student, if that young man, to be like him. Si pasaba la prueba, el rabino le decía, sígueme. If he passed the test, the rabbi would say, "Follow me." Si no, le decía, aprende el oficio de tu padre. If not, he would say, "Learn your father's business." Generalmente eran carpinteros, Usually they eran were agricultores, carpenters, agriculture, eran pastores o ganaderos, etc. pastors of sheep, carpenters. En Lucas 2, en el capítulos 2, versículos del 41 al 51, no lo vamos a leer todos, no se me pongan nerviosos. In Luke 2, verses 41 to 51, Se narra la historia de cuando Jesús, teniendo 12 años, se pierde en el templo. tells us the story when Jesus, at 12 years old, gets lost. O se les pierde a sus padres. Ellos habían ido a Jerusalén Gets lost from his parents. a realizar la ofrenda de cada año. Y They él went se to le perdió. Jerusalem to present an offering. Después de buscarlo, ellos regresan a Jerusalén y lo encuentran en el templo. After looking for him, they go back to Jerusalem and they find him in the temple. Y lo encuentran más o menos 3 días más tarde. 3 days Y later. vamos a leer a partir del 46 al 49. We're going to read from 46 to 49. 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, a quienes escuchaba y les hacía preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo encontraron, se sorprendieron, y su madre le dijo, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Con qué angustia tu padre y yo te hemos estado buscando?» Él les respondió, «¿Y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre?» Verse 46. Now so it was that after 3 days they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, both listening to them and asking them questions. And all who heard him were astonished at his understanding and answers. En el versículo 50 dice que los padres de Jesús no entendieron o no comprendieron lo que él les había dicho. In verse 50, it says that his parents didn't understand what he said, Pero nosotros sí, ¿verdad? but we do. Now we do. Ahora sabemos que Jesús tenía 12 años Now we know Jesus was 12 years old, y el muchacho tenía potencial. Dice que los doctores de la ley, él estaba como en el Harvard digamos, de los judíos. he was like in Harvard of Jewish. Y estos doctores quedaron asombrados. Esta gente de la ley sabía mucho de eso y quedaban asombrados con las respuestas del niño. And the doctors of law were astonished with the answers he was giving.
Y cuando la madre angustiada le pregunta que por qué les había hecho eso, And when the mother was very worried and she asked him, "Why did you do this to us?" él le dice, es que debo ocuparme de los negocios de mi padre. He said, "I need to take care of my father's business." Entonces, ajá, ¿cómo así? How is that? Muchacho, tú no pudiste seguir adelante. Little boy, you couldn't follow us. Tu papá es carpintero. Your father is a carpenter. Pero eso es material para otro mensaje. But that's another message. Dile que está a tu lado. Tell the person next to you, Debo ocuparme de los negocios de mi padre. I need to take care of my father's business. El propósito. The purpose. Estamos hablando de discipulado, ¿ok? We're talking about discipleship. Aunque Jesús oficialmente no era reconocido como un maestro judío, Even though Jesus was not officially known as a Jewish rabbi, el pueblo sí lo reconocía he was recognized by the people as y lo one, llamaban rabí. and they called him rabbi. Y sus seguidores le decían, y a sus seguidores lo llamaban discípulos. And his followers were called disciples. Pero Jesús no era un simple maestro. But Jesus was not a Ni simple teacher. siquiera era el mejor maestro. He was not even the best teacher. Jesús era un maestro único. He was a unique teacher. Toda la forma de Jesús era, no quiero usar esta palabra, rompía por completo con los estándares de la época. Everything about Jesus was breaking with the standards of that time. Iba a decir revolucionario, I was going to say para no revolutionary. ofender. Él no hizo nada como lo marcaba la tradición, sino como lo decía la palabra de Dios. He did nothing according to tradition, but like the word of Mateo God said. 4:17 nos dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Matthew 4:17 says, "From that time Jesus began to preach and to say, 'Repent, for the kingdom of heaven is near.'" Lo primero que predicó Jesús fue el arrepentimiento. The first thing he preached was repentance. Y rapidito, arrepentirse es cambiar 180 grados tu manera de vivir. And to repent is to change your way of living 180 degrees. Tu manera de pensar Your way of thinking, y tu manera de hacer las cosas. way of doing things. Señalando que el reino de los cielos se había acercado. He was saying that the kingdom of God was near. No habló de éxito, He didn't talk about success. no habló de que nuestros problemas se iban a He resolver, didn't say our problems were going to get de, resolved, de que teníamos un propósito grande or we had a de big mundo, purpose in o de this la vida. world or life. Jesús habló de arrepentimiento. He talked about repentance. También dijo que el reino de Dios se había acercado. He also said that the kingdom of God was near. Y me llamó la atención esa palabra. And that word called my attention. Y lo busqué en el diccionario griego. And I looked for this word in the Greek dictionary. Y no entendí lo que decía. And I didn't understand Porque no what it entiendo said, griego. because I don't speak Greek. Así que lo busqué mejor en una que tradujera la cosa. Pero la idea de acercado es, en inglés lo decía mejor, decía está a mano. At hand was the word in Y la idea también es como que está pegado. something very close, sticked. Así de cerca está el reino de los cielos. That's how close the kingdom of God is. Pero debemos arrepentirnos. But we need to repent. Jorge, ¿arrepentirnos de qué?
Repent of ¿Y what? de arrepentirnos de qué? Repent of what? El apóstol Pedro lo dice en su primera carta, en el versículo 18, creo que es el capítulo 1, de su vana manera de vivir. The Apostle Peter says it in his first letter, chapter 1, verse 18. From your aimless conduct received by tradition from your fathers. Sí. Una vida sin sentido, A life without vacía, que solo hace las cosas por costumbre. an empty life, a meaningless life. Ideas que solo que vienen tradicionalmente de nuestros padres, Traditions from our fathers. heredadas, Inherited. cosas, costumbres que nos alejan de Dios. Customs, habits. That Ese estilo mundano enfocado solo en lo material, en lo temporal, That's en lo how- pasajero. focus only on the temporary, on what's not eternal. Pero vamos a seguir con But let's continue. Mateo 4, seguimos en Mateo 4. Ahora We're vamos del continuing. 18 al 19. Dice, mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y yo los haré a ustedes, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Okay, Matthew 4, verses 18 and 19. And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brothers, Simon, called Peter, and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. Then he said to them, follow me, and I will make you fishers of men. Dile al que está a tu lado, Jesús me hará un pescador de Tell hombres. the person next to you, Jesus will make me a fisher of men. El propósito de todo cristiano, The purpose of every Christian, de una persona que ha nacido de a nuevo, person that's newly es born, hacer is discípulos to make disciples y enseñarles a su vez que hagan discípulos. and to teach those to make disciples. Discípulos que hagan discípulos. Disciples that make disciples. Tengo que aclarar algo, I need to por si te lo clarify estás something. preguntando. El propósito de Dios para mi vida The purpose of life for my life es hacerme a la imagen de Cristo. is to make me to Christ's image. Pero el propósito que Dios le dio a mi vida, But the purpose God el gave, propósito que tengo yo en mi the vida, purpose I have in my life, es hacer discípulos para Él. is to make disciples for Him. Amen. Gracias por el amén. Pensé que se me habían quedado dormidos. I thought you were asleep. Muchas veces andamos preguntándonos cuál es el propósito de mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Sometimes we're asking ourselves, what's the purpose of my life? What does God want me to do? Y así nos pasamos la vida buscando un propósito. And that's how we spend our life looking for a purpose. Fulano. I don't know how to say fulano. Un fulano propósito. David, ¿dónde está David? ¿Ah? So and so. Y Dios nos dice que seas como mi Hijo Jesucristo y hagas discípulos para Él. And God's answer is always to be like my son Jesus Christ and make disciples for him. Ese es el propósito de todo cristiano, That is the de purpose todo of hijo de Dios. every Christian, every child of God. El problema a veces, The problem sometimes, y algunos habrán extrañado, oye, Jorge no me ha empezado a regañar, ¿qué será lo que pasa? Me lo, some of you may say, me lo cambiaron. Jorge was changed. El problema es que en el fondo no queremos hacer lo que Dios nos ha mandado como propósito.
But our problem is that sometimes we don't want to do what God has commanded us to do. O quizás estamos confundidos Or maybe we're confused y pensamos que el propósito es la profesión, and we think our purpose Es el is oficio, our profession, es our lo- jobs, la carrera que debo the estudiar, career I want to study, el negocio que debo the business comenzar, I need to start, la persona con la que me debo the casar. person I want to marry. Y los que ya estamos casados, entonces le empezamos a preguntar al Señor, ¿cómo hago para que esta mujer se sujete? And those of us who are already married ask the Lord, how do I do with this woman that does not submit? Yo nunca he dicho eso. I've never asked that. Más te vale. Bueno, a lo mejor una vez. Mira, Dios es tan bueno que God nos is dio so good la capacidad, la oportunidad y hasta el mandato that He de has given elegir us todas esas cosas. the opportunity to choose all those things, Siempre y cuando todo Even lo que though- elegimos esté debajo de la voluntad de Dios. as long as everything we choose is under God's will. Y quiero aclarar un punto. No se trata de no pecar. No se trata de hacer cosas buenas. It's not about doing good things or stop doing bad things or stop sinning, Sino que cada cosa que yo elija me mueva o mueva mi vida a hacer discípulos. It's about everything that I do in my life will move me to make disciples for God. Amén. Amen. Esto tiene un costo, mis hermanos. This has a cost, a price. Vamos a seguir. Let's continue. Mateo 4, del 20 al 22. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaban sus redes. Jesús los llamó y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Matthew 4, verses 20 to 22. They immediately left their nets, and followed him. Going on from there, he saw two other brothers, James, the son of Zebedee, and John, his brother, in the boat with Zebedee, their father, mending their nets. He called them, and immediately they left the boat and their father and followed him. Me llamó la atención de nuevo que decía al instante. It called my attention, the word immediately. Y por supuesto, adivinen qué hice. And of course, guess what I did? Busqué otra vez en el diccionario. I looked at it at the dictionary. Yo no sé lo que dice el griego, pero lo que sí sé es que cuando Dios te repite algo, I don't know what the Biblia. word in Greek means, but I do know when God repeats something, es porque quiere que pongamos atención en eso, una atención especial. it's because He wants us to pay special attention to that. Y me preguntaba, porque primero me repite una escena casi similar. Primero dos hermanos están echando sus redes y después otros dos hermanos que están con su papá remendando las redes y Because it's talking about similar situations. First, the two brothers that are casting their nets, and then two other brothers that are repairing their nets. y decía que al instante And it said instantly, immediately. dejaban lo que estaban haciendo para seguir a Jesús. They left what they were doing to follow Jesus. Y definitivamente la respuesta es esa que a lo mejor alguno de nosotros no quiere escuchar. And maybe the answer is that what some of us may not want to listen to. Debemos estar dispuestos a dejarlo todo. We must be ready to leave
everything para convertirnos en seguidores de Cristo to become followers of Jesus y cumplir ese propósito que nos ha asignado. and follow that commandment that we were given. Entonces, ¿qué debo hacer? Me voy del trabajo, dejo la familia, abandono mi carrera. So what do I need to do? Do I need to leave my job, leave my family, leave my career? Te diría que no, I would say no, o no necesariamente. or not necessarily. Pero si esto te está alejando del propósito de Dios, But if this is pulling you away from God's quizás purpose, debas replantearlo. maybe you should rethink about it. Amado, amada, si tu trabajo, negocio, carrera, tu hobby, tu familia no te lleva a ser discípulos del Señor, tengo que decirte que estás actuando en contra de Él. If your job, your business, your career, your hobby, or even your family is not leading you to make disciples for Jesus, then I gotta tell you, you're acting against Him, Y debes arrepentirte. and you gotta repent. ¿Se acuerdan que es arrepentirse, no? Es Remember what cambiar repent means. completamente de dirección. It's to change completely your direction. Me perdí. La palabra de Dios dice, Jesús dijo, y lo resalta 2 veces en 2 evangelios distintos, en el de Mateo y en el de Lucas, dice, el que no está conmigo está contra mí. Jesus says in Matthew and Luke, he who is not with me is against me, and he who doesn't gather with me scatters abroad. Todas las cosas te las ha dado Dios, no para que sean un fin en sí mismas, God has given us everything, not to be an end at it. sino para lograr ese propósito que Dios ha puesto en ti. Not to become an end at itself, but to reach that purpose that God has given you. Mira, en el mundo espiritual o con Jesús no hay grises. ¿Es blanco o es negro? In the spiritual world, there's no gray color. It is Dice, white or it's black. el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. It says, he who is not with me is against me, and he who does not gather with me scatters. El Señor siempre fue claro en que hacer discípulos implicaba enseñarles a vivir de una manera completamente diferente, asumiendo un compromiso total. The Lord was very clear about this. He said that making disciples meant teaching people, living completely like Him, completely different way. Nunca nos ofrecieron fama, They never promised us fame, éxito, success, fortuna, fortune, al menos no en esta tierra. not in this earth at Por el least. contrario, ofreció que debíamos prepararnos para morir On the contrary, cada día. he said, we need to prepare to die every day. ¿Morir a qué? Die to what? A nuestros deseos, a nuestros anhelos personales. To our own desires, our ambitions. ¿Para qué? What for? Para ser discípulos. To be disciples. Lucas 14, 25 al 27 dice, como grandes multitudes lo seguían, Jesús se volvió a ellos y les dijo, si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Luke 14, chapter 14, verses 25 to 27 say, now great multitudes went with him, and he turned and said to them,
If anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and Jesús, his own life also, he cannot be my disciple. And whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Jesús hacía todo de forma revolucionaria. Jesus did everything in a En el buen revolutionary way, in a good manner. Y esto contradice la creencia de que mientras más personas te siguen, más popular eres, entonces eres mejor, entonces tienes la mejor enseñanza. And this contradicts the popular belief that says the more followers you have, the more popular you become, the better your message is. Mira, Jesús todo lo hizo contrario a la cultura popular. Y nosotros, Jesus did everything opposite to the way society expected. como sus discípulos debemos hacer las cosas And as his exactamente disciples, that's the way contrario a we como need lo está haciendo el mundo. we need to do things that way, contrary to what the world is doing. Ya me quedan 25 minutos y terminamos. 25 more minutes and we're done. No, just 6 minutes, so Sí. No me presiono. don't get scared. El envío. Descending. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró en sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, no les será perdonado. Por cuestiones de tiempo, vamos a pasarnos un poquito del inglés. Due to time, we're not Pero going to ustedes read me it in entendieron. English, but you can look in your Bibles at John 20, verses 19 through 23. El modelo de Jesús era pasar el relevo, pasar el testigo. Jesus' model was always to pass the baton. Así como Él fue enviado por el Padre con As una he was misión, sent by the también Father with envió a a sus mission. discípulos a hacer lo mismo. He sent his disciples to do the same. Amados, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Beloved, Es la columna y baluarte de la verdad. Somos las manos y los pies del Señor. the church is the body of Christ. It is the pillar and the ground of the truth. We are the hands and the feet of the Lord. Está en nosotros, en ti y en mí, It is in us, in you and in el me, poder de llevar a otros el perdón de los pecados y la salvación por medio de la predicación del Evangelio. Y eso no es opcional. the power of bringing to others forgiveness of sins and the message of salvation through the preaching of the gospel. And this is not optional. El mandato. The command. Hemos estudiado esto en la iglesia o lo hemos leído no sé cuántas veces. We've read this in the church, I don't Pero, know how many times. pero para efectos de quienes están por primera vez hoy But for those who are here for the first time y quienes van a verlo en otro momento, and those who are going to see it, lo vamos a leer hoy. Mateo 28 del 18 al 20. Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días
hasta el fin del mundo. Amén. You can look in your Bibles for Matthew 28, verses 18 through 20. Iglesia, es necesario que nos comprometamos total y profundamente con la causa de Cristo. It is necessary that we commit ourselves completely to the cause of Jesus Christ. Esto no se trata de nosotros, ni de la congregación, ni de un pastor, ni de un grupo de personas, And this ni is de not una about religión. us, or a congregation, or a pastor, or not even about a religion. Esto se trata de Él. This is about Him. Esto se trata de Cristo. This is about Jesus Christ. Jorge, pero es que no entiendo las escrituras. But I don't understand the Bible. I don't understand scriptures. Pide ayuda. Ask for help. Aquí hay mentores, There are líderes, mentors, leaders, pastores que pastors estudian la palabra here in this church that study the Bible y que nos aman and that love us más de lo que ustedes se pueden imaginar. more than what you can imagine. Porque ese amor no viene de ellos, no viene de nosotros. Because that love doesn't come from them. It doesn't come from us. Ese amor viene de Dios. That love comes from God. Pero es que mi mentor o mi discípulo, para los que ya tienen discípulo, nunca tiene tiempo. But my mentor or my disciple, for those that already have a disciple, they don't have time. Perdónelo Forgive them. y búsquese otro. And go get another. En serio. En serio, en serio. I'm serious. Y búsquese otro discípulo. And go get another disciple. ¿Ustedes creen que si Pedro o Andrés o Jacobo le hubiesen dicho que no al Señor, el Señor se iba a quedar persiguiéndolos? Do you think that if Peter or Jacob or any of those Y disciples que el mundo no iba a cambiar como lo cambió. said no to the Lord, he was not going to go get other disciples and change the world the way he did? No, No, Él lo hizo. he did it. Él escogió 12 y uno salió malo. He chose 12 and one was bad. Así que imagínate que no me responda mi discípulo o mi mentor. So if one of my disciples or even my mentor does not answer me, imagine. La única persona responsable de su discipulado eres tú mismo. The only person responsible of your discipleship is yourself. Cristo te llamó a ti. Christ called Te you. encomendó una misión a ti. He commanded a mission to you and to me. No te quedes lanzando o remendando redes. Don't stay there spending your life casting nets or mending nets. Déjalo todo Leave everything y sigue a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. and follow Jesus Y as sé your parte Lord de and este Savior. movimiento que inició nuestro Señor And be part of this hace 2000 movement años. that our Vamos a Lord ponernos de pie.